Todo el mundo se juega a sus propios intereses con especialidades muy especiales. Yo puedo transportar la droga. Mario se puede producir la droga. Pablo puede llevarlo a la andrangheta en un puerto en Italia y la andrangheta distribuye la cosa. Entonces, una fragmentación y un caos a nivel local y una orden bastante estable a niveles mucho más arriba. Entonces, lo que vemos en Chile es que ha entrado con puertos, con una economía estable, con muchas ventajas para grupos criminales, buscar estar acá y control territorial, que estamos hablando de Tren de Aragua y diferentes grupos que ahora están operando acá. Entonces, más o menos eso es lo que yo defino en eso. Si quieren, voy a pasar a Río C para después, si tienen el link al estudio para leerlo un poco más a fondo, pero ahí dejo eso para pasar al otro tema. Muchas gracias. Y entonces, como una primera vuelta, digamos, de conversación, le quiero pedir a Pablo que haga esta misma bajada de esta cuarta ola con estas características particulares en nuestro país. O sea, cómo podemos ver justamente esa dinámica diferente ahora ya instalada en Chile. Bueno, muchas gracias. Estoy afectado por el polen, me imagino que no soy el único. Es como fuerte. Y lo primero, agradecer la presencia de ustedes, quizás es lo más importante de este conversatorio, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a María José, esta instancia, porque antes de responder esa pregunta, nosotros estamos convencidos que de aquí va a salir la respuesta, no va a salir necesariamente de los gobiernos ni de los estados. Yo sé que estoy con la decana de la Escuela de Gobierno, espero que no se nos ofenda, pero hay una visión de que los gobiernos se están comiendo los estados en Latinoamérica, y eso significa que las políticas públicas son más bien reaccionarias a eventos, no son sostenibles ni son sustentables, están dañando y van a dañar generaciones hacia adelante. Ese es quizás el riesgo más fuerte. Eh, yo tengo la suerte, el privilegio de trabajar con Douglas Farah y con otros expertos, y mi trabajo siempre ha sido la investigación de campo, el trabajo en terreno, la entrevista no necesariamente con autoridades, sino también con criminales, con víctimas, lo que nos permite tener una visión quizás más amplia, más actualizada, pese a que está desfasada indudablemente, de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que vemos en Chile que nos preocupa y por qué creemos que tenemos que poner mucha atención? Primero, la afectación de la nueva ola de criminalidad que Douglas habla golpea más fuerte a los países que no están acostumbrados a esto. Eso es la primera clave. O sea, va a golpear menos fuerte a Colombia en comparación a lo que está golpeando Ecuador, va a golpear muy fuerte a Chile, va a golpear probablemente existencialmente a Costa Rica si no se toman las medidas a tiempo. Costa Rica no tiene ejército. Por lo tanto, el botón de resiliencia, el último que tenemos nosotros, no tienen cómo apretarlo. Y como vemos, es un enfoque global de criminalidad que se enfrenta de manera local. O sea, la política chilena es chilena, sin conversar con Perú, sin observar lo que pasa en Perú, sin saber lo que pasa en Bolivia, que hoy día es un misterio lo que pasa en Bolivia. Y eso tiene consecuencias súper complejas probablemente, y es ahí donde las vinculaciones del entorno civil, la sociedad civil, la empresa privada, tiene una significancia tremendamente importante de considerar. Si uno pudiera decir qué es lo que pasa en Chile, el libro que yo escribí habla un poco de eso. Hay una profesora, destacada profesora de la Universidad de Chile, la profesora Doris Cooper, que hace un estudio el año 1994, cuando yo recién estaba ingresando a Carabineros. Yo fui oficial de Carabineros, por si acaso. Y esta profesora es una investigadora académica, pero de campo, entra a las cárceles y dice, mira, lo que yo veo en las cárceles es esto. Ese estudio causó un impacto, no fue quizás el que merecía, pero si uno toma ese estudio 30 años después, uno tiene un punto de comparación que es indiscutible, ¿no? O sea, hay un punto, hay una metodología, el método científico es uno para todos, por lo tanto, si uno analiza lo que cambia en esos 30 años, podemos encontrar algunas cosas. Primero, la significancia que tienen los criminales dentro de la cárcel ha variado. Tienen muchos aspectos de variación, pero quizás para nombrar algunos, antiguamente cuando la profesora ingresa a la cárcel se da cuenta que un sujeto que venía del mundo delictual, que era un ladrón, un asaltante de banco, que se había enfrentado a la policía, que usaba armas, que planificaba, entraba preso, y si se intentaba, si había generado resistencia a su detención, llegaba inmediatamente a la parte superior de la cima de la estructura carcelaria. Él era el dueño de la cárcel. Y muy abajo, en el último escalafón, estaban los violadores, los que cometían delitos sexuales. Ahí estaban. Lo pasaba muy mal. Conocido en ese entonces como Violeta, ¿se acuerdan los ex policías? Y al lado de los violadores estaban los narcotraficantes, a quienes consideraban contaminadores de la población, sujetos malos que usurpaban y contaminaban a la juventud, los miraban, incluso los golpeaban en esa época. Bueno, 30 años después,
Los ladrones siguen estando en la primera parte de la estructura, pero al lado de ellos están los narcotraficantes. Y eso ha significado una vinculación entre ese tipo de criminalidad, ladrones, ¿no es cierto?, asaltantes de bancos, asaltantes de camiones, especialistas en armas, con el narcotráfico. Y muchas veces las ganancias de esos ladrones terminan en inversiones en narcotráfico, o lo que es peor, se va dando esta mixtura, esta fusión. Entonces lo que podemos decir es que la criminalidad chilena tradicional está teniendo un proceso de transformación en tanto a su operatividad, pero también en cuanto a su morfología. Cuando yo partí, por ejemplo, siendo policía, los delincuentes de una zona de Santiago estaban todos juntos en la misma zona en la penitenciaría. Si uno los ponía en otro lado de la penitenciaría, por aquí está Cristian Albert, creo, ¿sí? Si uno lo ponía en otro lado de la penitenciaría, ese lo pasaba pésimo porque no estaba en su ambiente de control. Bueno, hoy día eso no pasa. El intento de motín masivo de Santiago en el año 2020 demostró que los módulos estaban interconectados incluso con líderes nacionales y líderes extranjeros, una señal de alerta muy importante. Este cambio de morfología y operatividad tiende a crear estructuras que ya no son clanes familiares, sino más bien son estructuras criminales especializadas que van a tener que integrarse y trabajar en red. Y la integración y el trabajo en red probablemente sea el inicio de estructuras de crimen organizado que puedan asociarse a ellos, porque una de las características de la criminalidad organizada, quizás es bueno decirlo, no es la violencia, sino es un modelo económico que busca tomar las ganancias de la economía ilícita e inyectarlas en las economías formales. Eso lo diferencia de la delincuencia organizada y la delincuencia común, porque al hacerlo necesita modificar las políticas públicas de un Estado para que eso sea invisible. El método que observamos hoy día para lograr ese objetivo es el que nos llama la atención porque es extremadamente violento. Entonces, tenemos esta transformación de nuestra propia delincuencia y tenemos el ingreso cada vez más fuerte de una emergencia criminal organizada o delincuencia semi-organizada que está ingresando a Chile con un objetivo que es el control del territorio y la lucha por el control de ese territorio. Pero el control de ese territorio tiene un objetivo, no solamente controlarlo, sino es explotar al máximo las economías ilícitas que pueden sacarse de ese territorio. Y por eso integrantes del Tren de Aragua que están súper especializados, un día uno los ve secuestrando gente, torturando gente y al día siguiente lo detienen por robar un celular. Y uno tiende a pensar, estos gallos no son nada. No, ellos están explotando el territorio, están demostrando a toda la gente que está asociada que ese territorio es de ellos, les pertenece. Y que toda economía ilícita que puedan explotar la van a hacer. Ellos, por ejemplo, cuando entran a Chile, sacan a las actividades de prostitución que se ejercían en forma independiente por chicas que se dedican a la prostitución, las desplazan, las amenazan, incluso y traen niñas en condición de semiesclavitud para desarrollar la misma plaza de prostitución. Y eso significa que las ganancias no terminan en las personas que ejercen esa actividad, sino terminan en estructura criminal. Y esas chicas están pagando una deuda que es por venir a Chile. Y es dramático porque ahí viene el primer factor de lo que estamos viendo en Chile, que es cómo la mujer en América Latina, en Chile esencialmente, ha tenido como víctima una situación súper compleja y bastante invisibilizada. Yo diría que las principales víctimas del ingreso del Tren de Aragua son mujeres. Y de eso estamos hablando bastante poco. Pero nos habla también que las jefas de plaza del control del mercado de prostitución, ¿no es cierto? Las plazas de mujeres, como le llama el Tren de Aragua, son también mujeres. Lo que habla de la evolución de un liderazgo criminal desde la perspectiva femenina que va a cambiar también la forma como entendemos esto. Va a significar y va a repercutir en las cárceles de mujeres que tienen otra lógica de cómo se segregan, por ejemplo, esas chicas. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos que están en evolución ambos. Por un lado, tenemos la transformación de nuestra delincuencia común en morfología, operatividad, forma de actuación, y por el otro, tenemos el ingreso de criminalidad extranjera, que viene con un método diferente, que es la aplicación de la violencia desmedida, el desprecio por la vida y el desafío de la autoridad para el control del territorio. Estas dos realidades tienen que chocar, están chocando. Hay un choque que se va a dar en las calles, ¿no es cierto?, en medio libre, que es un choque violento, donde ya estamos viendo que, por ejemplo, los últimos incidentes en Puente Alto no son extranjeros, son chilenos. Y por otro lado, tenemos un choque que se tiene que dar en las cárceles, y ese choque puede ser lo que puede cambiar la forma como vemos la criminalidad en el país en los próximos 30 años. Y eso es lo grave de esto. Y ya vamos a hablar eso de la importancia de las cárceles. Pero ambas realidades están utilizando un método común, que es una violencia desmedida, un desprecio por la vida. Cuando uno habla con un integrante del Tren de Aragua, los tipos no comparten lo que nosotros compartimos de las normas judeocristianas de la sociedad. Para ellos matar no es algo terrible. Para ellos matar es algo común, algo normal, algo que ni siquiera se arrepienten, ni se consideran malas personas por haber asesinado, torturado o descuartizado a alguien.
y viven una vida normal, no tienen un estrés postraumático. Es impresionante. El tipo este que está preso, Satanás, lo demuestra, por ejemplo, con esta resistencia al Estado en el REPAS. Por lo tanto, este choque de realidades que estamos enfrentando es complejo, sobre todo, insisto, en los países que no están acostumbrados a entender este fenómeno, porque, por ejemplo, nuestras autoridades estudian los casos y no el fenómeno. Y es increíble, tenemos muchas causas del tren de Aragua en todo Chile y no están integradas en una causa única, por lo tanto no sabemos si efectivamente el niño guerrero está en Chile, estuvo en Chile, sabemos que la Richanga lo estuvo, uno de los dos líderes del grupo, pero por ejemplo mañana se va a saber en la prensa de que familiares directos de Niño Guerrero operaron en Chile y hay un sobrino de él preso en Talca. Eso va a salir en la prensa mañana probablemente. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay esta transformación y esta transformación implica varias cosas. La primera es que no es todo narcotráfico. Yo creo que Chile avanza un delito que era poco conocido, pero que vamos a ser cada vez más fuerte en entenderlo, que es la extorsión. Y la extorsión no solamente la actividad comercial o productiva de la empresa privada, la extorsión generalizada a las personas que habitan en un sector que esté dominado criminalmente y fenómenos de extorsión que no conocemos, como la extorsión no monetaria. O sea, no me pagues, pero me entregas tu identidad porque a través tuyo yo voy a comprar un vehículo, voy a sacar una empresa, me voy a bancarizar para hacer mi lavado de dinero. Esos fenómenos extorsivos van a impactar fuertemente en la actividad productiva probablemente y indudablemente van a tener un impacto en la actividad marítima portuaria, en las cadenas de suministro, etcétera. El fenómeno de la extorsión es complejo. Nosotros con Dula, en un trabajo de campo que hicimos, que estamos haciendo en Ecuador, hay zonas que ya están abandonadas por el Estado y es una batalla perdida. Esa sociedad ya está vencida en Ecuador. Por ejemplo, Guayaquil, hay zonas que están vencidas. Durán es una zona ya perdida, es difícil que el Estado recupere Durán. Pero, por ejemplo, en Quito, que vive una realidad paralela a lo que pasa en Guayaquil, cuando uno entra a la zona de San Roque, uno no ve militares, no ve policía, pero sí ve un orden y un control criminal que solo se explica porque alguien está ejerciendo la función del Estado. Y cuando uno habla con las personas, uno se da cuenta que la señora que vende bananas en la calle paga $5 diarios para poder venderlo, el que tiene una marisquería paga $20.000 al mes para que lo dejen vender, pero hay una armonía, una especie de extorsión justa y eso es dramático. Porque cuando la gente empieza a entender que lo mismo que pagar impuestos al Estado es pagárselo al narco para vivir tranquilo o al criminal para vivir tranquilo, lo que tenemos es un fenómeno complejo que es la suplantación del Estado. Y no quiero decir que eso esté pasando en Chile, pero hay demasiadas señales de alerta que si no nos ponemos con un concepto común, un marco teórico básico de todas las instituciones del Estado y la sociedad civil para entender la amenaza de lo que esto significa, nos va a pasar lo de Ecuador. Ecuador hace 10 años era uno de los países más tranquilos del mundo. 5 años. 5 años y tenía la tasa de homicidio más baja y hoy día es la tasa más alta del mundo. Entonces, tenemos que poner atención a los fenómenos locales y especialmente a la resignificancia que hoy día tiene la cárcel para nosotros como país. Bueno, creo que ya tenemos un marco suficiente. Yo tengo varias preguntas, así que si no las hacen ustedes, las hago yo, pero abro la conversación para que podamos ir viendo. Eh, Don Pablo, primero decirle que leí su libro muy interesante y lo recomiendo. Lo segundo, la pregunta, ¿cuáles son, entendiendo que el crimen organizado, esto que viene de otros países de Latinoamérica, ya está instalado en Chile? Hace un año nosotros veíamos que se instalaba en el norte porque ya se hacían las operaciones policiales y ahora vemos hasta el sur del país, Puerto Montt, la figura del Tren de Aragua. ¿Cuáles son las señales que nosotros no vimos o que no supimos abordar para ponerle atajo a tiempo a este nuevo escenario que tenemos, manejado desde los países de orígenes o con simples franquicias que se dan aquí en Chile de las organizaciones criminales? Y por último, lo de Ecuador es bien desoladora y no creo que vamos para ahí, creo que nosotros vamos para allá también. ¿Tenemos vuelta atrás aquí con el crimen organizado y cómo ha avanzado en Chile hasta este minuto? La primera respondo y tú las por Ecuador, porque es más dramático esa respuesta que la mía. Yo creo que nosotros tenemos una secuencia de cosas que nos pasaron y que a veces invisibilizamos. ¿Se acuerdan que cuando cayó el muro de Berlín nosotros teníamos nuestra propia caída del muro de Berlín? Pasaba un gobierno, claro, entonces nos olvidamos que eso estaba pasando.
Nosotros creo que uno de los aspectos que tenemos es una secuencia de eventos que son complejos. Yo creo que el inicio de las oleadas migratorias, sin anticiparnos a que pudieran incrementar por las condiciones que estaban sucediendo en nuestros países, fue lo que no observamos. No observamos en la modalidad de las oleadas migratorias porque en su momento Colombia cerró frontera y las oleadas continuaban saliendo de Venezuela, por lo tanto lo que se había generado era un mercado ilícito de trochas ilegales y alguien iba a ganar o iba a controlar ese mercado ilícito. Así se empezó a formar el Tren de Aragua. Yo conozco, soy amigo de Rona Rizka, la que creó el libro del Tren de Aragua, pero discrepo que haya nacido el 2005. Yo creo que el Tren de Aragua surge en el 2014 y lo que teníamos antes era gobernanza criminal dentro de una cárcel. No observamos esos fenómenos porque los criminales que guiaban las oleadas, o sea, quiero decir que los migrantes irregulares no son delincuentes, pero detrás de la migración irregular hay un comercio criminal de organizaciones criminales que se han potenciado mucho gracias a ese fenómeno. En ese transcurrir de migración, el año 2017 pasa algo muy complejo en Venezuela que no se ha hablado mucho, que las cárceles tienen una bajada de alrededor de 30 o 40% de personas que estaban privadas de libertad desaparecen. Es una política pública de libertad, según esto, pero nadie sabe dónde quedaron esas personas. Y es complejo entenderlo porque en Venezuela, en el año 2004, el presidente Hugo Chávez declara la emergencia carcelaria. Y la emergencia carcelaria es decir, ¿sabes qué? Nosotros como Estado no tenemos ninguna capacidad de controlar las cárceles. Alguien tendrá que controlarla. Y lo que pasa es que la mejor forma de controlarla es que los mismos criminales dicen, nosotros podemos hacerlo. Pero para hacerlo necesitamos que estas zonas estén liberadas. Por lo tanto, ustedes, como Estado, se ponen a 5 kilómetros de distancia y la cárcel la vamos a ordenar nosotros. Eso va a ser el 2004. Y de ahí en adelante hay todo un proceso que va creando gobernanza criminal dentro de las cárceles de Venezuela y potenciando estructuras como el Tren de Aragua. Y son cárceles, o sea, en el año 2011 hay una crisis alimenticia muy fuerte en Venezuela y la gente si quería comer chancho o cerdo tenía que ir a comprarlo a Tocorón. Entonces, en vez de salir del agua, se iban a vivir a la cárcel de Tocorán y la cárcel era medianamente abierta. Y cuando uno mira en Google Maps, la cárcel en realidad es un pueblo. Y eso tiene mucho que ver con que adentro de la cárcel encontraba alimentos que no encontrabas afuera. Entonces, las oleadas migratorias no entendidas creo que fue un fenómeno grave. Después, tenemos un indicio tremendamente fuerte que lo hace Gendarmería y se lo advierte a través del Ministerio Público de este intento de motín masivo en Santiago 1, que en realidad es un poco de realismo mágico, pero el mensaje que estaba detrás de eso era, mira, ¿sabes qué? Las cárceles pueden asociarse de forma diferente y pueden intentar hacer algo que no habíamos visto. Santiago 1 es un centro de detención de personas que están privadas de libertad en espera de condena o por el inicio de un juicio. O sea, no son condenados. La posibilidad de fuga ahí es menor que la posibilidad de fuga en sujetos que están condenados. Esto es tema de discusión, pero por lo menos así lo vemos en Latinoamérica. Después viene el estallido social. Eso golpea fuertemente, creo yo, a la fuerza natural preventiva que tiene la policía y casi todo el enfoque se va a orden público, lo que genera también un tema tremendamente fuerte en el prestigio. Hace menos de 5 años, Dula, aquí querían eliminar Carabineros, hacerla de nuevo, etcétera. Y ese impacto repercute en los carabineros que están en la calle y específicamente los carabineros que estaban en las poblaciones. Entonces, las poblaciones empiezan a verse menos policías y es un hecho objetivo. El carabinero no quería entrar a la población porque habían barricadas, habían saqueos y esperaban que llegara orden público para poder ingresar. Eso genera una especie, eh, socialmente debe ser un fenómeno que tiene que ser estudiado con muchos años más probablemente, pero genera un efecto que se empieza a contaminar de una especie de anomia que en algunos aspectos funciona hasta el día de hoy, pese a que Carabineros ha recuperado el prestigio. Porque cuando yo era más joven, nunca se me hubiera ocurrido pasar por la Alameda con un foco de luz del auto apagado, ¿no es cierto? Pero parte era seguro. Bueno, hoy día dan vuelta de nube en la Alameda. Los vehículos se detienen y dan vuelta de nube. Eso demuestra que este estado de desafío autoritario a la autoridad, etcétera, es súper fuerte y provocó eso. Y después tenemos un fenómeno global que es la pandemia. La pandemia a nosotros como investigadores nos sirvió mucho para entender realmente el modelo del crimen organizado porque el Estado demuestra una retracción global, no solamente en Chile, sino en toda la región. Y cuando el Estado se retrae, porque queda así, ¿qué hacemos con el tema de la pandemia? Cuando empiezan todas las cosas burocráticas, hagamos una licitación para llevar alimentos, medicamentos, etcétera, los narcos ya estaban en sus vehículos entregando alimentos, mascarillas. O sea, lo que les digo yo no es irreal. O sea, no había mascarilla en ninguna parte y los narcos tenían y entregaban a los vecinos. Entonces,
empezó todo un proceso de suplantación del Estado y esos fueron factores que quizás evaluamos en su momento sin dimensionar su proyección en el futuro. Y ahí empezaron problemas súper complejos de diagnóstico, porque hasta el año 2020 oficialmente en Chile no existía el tren de Aragua. Y las autoridades lo dijeron, ¿no? Aquí el tren de Aragua no existe, nunca ha llegado, no va a llegar, etcétera. Y nos había pasado lo mismo varios años atrás cuando decíamos que Chile era un país de tránsito de drogas. Pero en realidad no solamente transitaba las drogas, también se consumían bastante acá. Entonces, esa combinación de factores creo que fueron bastante influyentes en lo que hoy día tenemos. Pero hoy día lo que tenemos es una visión más conjunta del riesgo y eso creo que es súper positivo porque en otras sociedades no se ve. Bueno, en cuanto a lo de Ecuador, yo creo que están en un punto muy cercano al fracaso, ¿no? O sea, tienen encima tantos problemas, además de una sequía, corte de luz eléctrica, entrando en un periodo electoral muy inestable, además de tener ciudades como Guayaquil, puertos como Guayaquil, que están totalmente fuera de control del gobierno, sin la capacidad de responder, etcétera. Entonces, yo creo que Chile no está a ese punto, obviamente, pero hay que reconocer un poco lo que decía Pablo. Lo que pasó en Ecuador fue que en parte, lo que es el fenómeno de hoy viene de la decisión de Rafael Correa en el 2010 de crear la figura de la ciudadanía universal. Cualquier podía llegar a Ecuador sin visa, sin revisión, sin ahí quedarse. Y ahí es donde nacen las mafias albanesas. Hay puertos, hay una economía dolarizada y cero riesgo de ser deportado, agarrado o investigado de ninguna manera. Entonces, ¡pum!, llegan los diferentes grupos a sentarse ahí. Eso comenzó hace muchos años, pero se visibiliza mucho más porque ellos se matan entre ellos y tienen control del puerto, etc. Entonces, yo creo que hay cosas que uno puede hacer. Hay con tiempo y pensando en el tema de un proyecto patria, no un proyecto de partido, ¿no? O sea, los proyectos de partido cada 4 años cambian porque el gobierno cambia y tiran todo lo que hizo el anterior porque van a hacer lo mejor y no hace, al final, 10 años después, no cambia nada. Entonces, yo creo que hay la posibilidad, como vimos en un momento poco breve, pero en un momento en Colombia, donde había un consenso de que la clase política iba a comportarse de otra manera no tan corrupta, la empresa privada decidió pagar sus impuestos, pusieron un ejército, una policía a combatir las FARC y tenían unos años de éxito increíble porque era un proyecto donde desde la izquierda, digamos, moderada o no marxista, hasta la derecha no fascista estaban de acuerdo que eso tenía que pasar y pasó. Entonces, hay maneras de hacerlo, hay soluciones, pero no son fáciles y tiene que comenzar con la voluntad política, no de los partidos, y por eso es lo que dijo Pablo, tan importante la sociedad civil, los empresarios, la empresa privada, los centros de estudio que pueden aportar ideas y estudios, porque se tiene que tener un entendimiento conjunto de cuál es el problema. Las soluciones son cosas políticas, cada cual va a tener su política para eso, pero tienen que tener una base común de entender cuál es el problema y en Ecuador está a punto de regresar el correísmo en Ecuador. Después de 10 años de fracaso, regresan otra vez. Y Estados Unidos no está ajeno tampoco a todo este fenómeno de polarización y el desgaste de las instituciones, ¿no? Entonces no es un fenómeno solo de América Latina, sino diría yo mundial, pero se ve dramáticamente en Ecuador lo que pasa cuando la gente pierde fe en las instituciones, el Estado se retracta y dejan los grupos ya armados en control de sectores importantes. Coincidiendo mayormente con que tenemos básicamente a nivel regional, vemos crimen organizado versus estados desorganizados o estados en vía de desorganización, para darle como un framing a esta batalla. A Douglas quería preguntarle que si puede andar más, de alguna forma delineaste lo de seguridad democrática, ¿no? Pero si ves en la región, si había un modelo efectivo, me acuerdo de unidades pacificadoras de policía en Brasil, en Río, en tema de narcotráfico, como decir, la legalización de Uruguay, tenemos otro laboratorio ahí para ver, y hoy día está el crimen al alza, más bien por la penetración de los brasileños. Entonces, si hay algún modelo
descartando, por supuesto, lo de Bukele, que a mí me parece insostenible en largo plazo. A la gente que lo ve muy por encima dice hay presos y no hay homicidios. Para mí eso funciona, pero no lee la letra chica del contrato. Entonces, descartando eso totalmente. Y en el caso de Pablo, ligándolo con lo que dice la María José, siempre se ha dicho que los más vulnerables de la estructura política más vulnerables de ser penetradas son los gobiernos locales, porque tienen medio herramienta y además que hay una tradición de fueros que le da bastante autonomía a los municipios para manejar sus platas como quieren. Ya que tenemos elecciones locales el fin de semana, ¿ves algún grado de penetración? Hemos tenido datos muy esporádicos. San Ramón, pues yo no puedo creer que una comuna nomás esté en esa situación, o una comuna de la sexta región. ¿Tienes algún dato o maneja, o es parte de tus preocupaciones o estudio futuro, la penetración del narcotráfico, por lo menos a nivel de los gobiernos locales? Eso, gracias. No, yo creo que en cuanto a modelos son muy pocos, ¿no? O sea, porque en parte no han sido sostenidos suficiente tiempo para ver qué funciona y qué no funciona. Yo creo que la idea, estamos hablando hace un poco con otros amigos, yo creo que la realidad del consumo de la droga es que cada sociedad tiene una población adicto de 10%, desde las indígenas amazónicas hasta Noruega, hasta Asia, ¿no? O sea, y en Estados Unidos, por lo menos, donde los estudios demuestran que ese 10% consume 90% de la droga. Entonces, para realmente repensar lo que sirve en términos sociales, a mi criterio, hay que enfocarse en ese 10%, la debilidad, o sea, son cuestiones médicas, digamos, psicológicas, y no son, o sea, cada sociedad entre 8 y 10%, o sea, es invariable fuera de eso. Enfocarse en eso, enfocar mucho menos en el consumo recreativo, que puede ser problemático, pero es otra cosa. Y con eso uno quita un montón de problemas. El problema con el test case más grande que hicieron fue Portugal. Y Portugal se fracasó totalmente porque era el único país que tenía entonces todos los adictos de Francia, de Holanda, de Suecia, de España llegaron ahí y el sistema colapsó. Pero no, a mi criterio, eso no indica que la idea sea malo, pero la implementación simplemente no dio. Hemos visto, parte del problema, yo trabajé muy de cerca en Colombia en este proceso, después del proceso de paz, cuesta mucho porque tienes que hacer tantas cosas simultáneas para recuperar terreno y legitimidad como gobierno. Tienes que entrar con seguridad, después educación, y salud, y jueces, y policía, y los estados, en parte por la ola migratoria y muchos otros factores, no tienen esa capacidad sostenido. Entonces tenemos que pensar, yo digo, hay que priorizar realmente lo que es una amenaza existencial al Estado, ir con un consenso a eso, ir poco a poco, no hay una bala de plata que va a resolver los problemas. Va a ser años, pero ir limitando cada vez más el alcance de los grupos hasta que sea un problema de policía, no un problema de existencia del Estado, ¿no? Entonces yo creo que los modelos son muy frágiles y no tenemos algo que demuestra a largo plazo que funcione y que no funciona. Sí, respecto a la pregunta, yo creo que hay temas que son tabú todavía en Chile. Pero ya es bueno develar las cosas, creo yo, importantemente. El ser tabú, el gran problema es que no se estudian. Entonces tenemos dos posibilidades. O creemos que es así, o ignoramos que es así. La contaminación criminal de estructuras de crimen organizado, delincuencia organizada, que tienen algunas diferencias, pero de estructuras organizadas de delincuencia y de crimen, buscan corromper inicialmente a su regulador oficial, ¿no es cierto? Que el regulador oficial del crimen es la policía. Ahí está el primer enfoque, la primera lucha. Cuando la lucha contra el crimen organizado está militarizada, es incluir también a corromper la estructura de las Fuerzas Armadas. Pero ese es el modelo de los 80, 90. Hoy día la corrupción va en como 6 dimensiones prácticamente. El caso emblemático para poder entender y llegar a Chile es el caso Metástasis y Purga, que son dos casos que se desarrollan en Ecuador. Yo les recomiendo que lo estudien, son relativamente recientes,
que a partir de una vinculación, a ver, hay un narco preso que ya había muerto varias veces por COVID, pero nunca había muerto, pero por algún motivo una facción necesita él protegerse y para protegerse no encuentra ningún otro lugar más seguro para protegerse que la cárcel. Se va a la cárcel, Leandro Norero se llama ese narco, y lo que hace es ver que las estructuras criminales que están adentro de las cárceles lo protegen, especialmente los choneros. Los choneros tenían una estructura paramilitar dentro de su estructura, que eran los lobos, los tiguerones, que es una organización criminal que surge desde el liderazgo de un guardia penitenciario. Y a Leandro Norero se le ocurre la brillante idea de, porque le caen bien los lobos, bajar un par de dólares el precio del kilo, ¿no? A los lobos. Y eso genera obviamente en los otros grupos una dinámica, un problema terrible, etcétera. Una cosa que, según cuentan, suena muy feo esto, pero jugaron con la cabeza de Norero una hora en la cárcel, ¿no? Después de cortársela. Y eso genera el gran hito de violencia de Ecuador. Ese es el hecho. Pero los teléfonos de Norero aparecen, nadie sabe cómo, en la fiscalía, que tenía una aplicación que se llama Thread, que es mucho más segura que Signal, que es muy anónima, y viene una forma de desencriptar esa aplicación. Y al desencriptar esa aplicación empiezan los primeros vínculos, claro. Norero tenía comprado a la policía, comprado a los guardias penitenciarios, escalaba un poco más, tenía comprado a los jueces, tenía comprado a los fiscales, tenía comprado la política, o sea, tenía comprado la empresa privada completamente, y al final eso se llama metástasis porque todos tenían alguna vinculación con Leandro Norero. Por lo tanto, ¿la política es una dimensión de peligro en Chile? Sí, pero es una secuencia de varias dimensiones de peligro. Yo creo que al mismo nivel de la política, la posibilidad de la corrupción criminal de la justicia va hoy día, avanza al mismo nivel probablemente, porque es un modelo exitoso. No solamente necesito corromper y comprarme un candidato que sea mío, sino necesito que el juez tampoco me condene y que el fiscal no me investigue. Si no, no funciona. Necesito que la empresa no me observe, necesito que el administrador no me... Entonces es una dinámica bien compleja. Y en Chile ya tenemos casos, hay un concejal del norte que está condenado por tráfico de droga y fue condenado en su tercer tráfico de droga. Uno podría pensar que en algún momento fue candidato y estaba traficando, si está condenado por su tercero. Entonces, sí, la penetración de la criminalidad organizada yo creo que va en una primera etapa con el financiamiento de las campañas políticas. Y eso es lo que hay que observar. Nosotros tenemos, después del caso emblemático, ¿no?, del financiamiento irregular de la política, donde se sancionó, se cuestionó y se creó toda una crisis social porque las empresas cubrían sus gastos entregando facturas. Bueno, hoy día alguien financia las campañas políticas sin entregar facturas. Y los únicos que pueden no entregar facturas son los que tienen dinero en efectivo para poder entregar eso. Y el sistema de nuestro sistema de elecciones, del CERVEL, que regula todo lo que es campaña política, financiamiento, etcétera, tiene la falta de una fiscalización efectiva real, porque parte de la base de lo que yo digo que fue lo que gasté, lo que demostré, y todas las últimas elecciones han demostrado que hay cañerías fantasmas o cañerías vampiros de flujos de dinero que terminan probablemente en partidos políticos, pero esas mismas cañerías vampiros pueden ser utilizadas para lavar activos. Hoy día el principal mecanismo de lavado de activos que tienen las organizaciones criminales es el Estado. ¿O no, Douglas? Obra pública, servicios públicos, fundaciones, esa es la principal forma de lavar activos. En el mundo, es el modelo. Eso es un punto re importante de su pregunta, yo se lo agradezco. Esta cuestión es Darwin, es teoría de evolución de las especies. Los modelos exitosos son los que van a copiar todo, desde el más rasca hasta el más especializado. Si el modelo es este y funciona, se va a replicar el modelo, se va a replicar el modelo, se va a replicar el modelo. En materia de violencia, el modelo que se replica hoy día es la violencia desmedida y racional para demostrar una marca, demostrar presencia en un territorio y atemorizar a las otras personas para que tengan dos caminos. O se unen a mí y los franquicio o los extingo. Eso es lo que estamos viendo. Pero los modelos de contaminación son fuertes. Ya lo que está pasando en México con Morena, las crisis de violencia, tienen mucho que ver con estos pactos y acuerdos que se dejan de incumplir por elecciones. Salvador que hablar, Nicaragua que hablar, ¿no es cierto? Paraguay. Entonces, es un modelo que hay que poner mucha atención y probablemente, y esto lo finalizo con esto, probablemente nosotros vamos a darnos cuenta de esto, yo creo que unos 5 o 6 años después de que haya sucedido. No va a ser inmediato. Sí, gracias Douglas y gracias Pablo. Yo tengo una pregunta, porque cuando uno piensa en el Tren de Aragua y en cómo llega a Chile, ellos vienen siguiendo la migración irregular, ¿no es cierto? Y
y muchas de las acciones que ellos hacen son en contra de los mismos migrantes, en contra de los mismos migrantes venezolanos. De hecho, uno podría pensar de que la gran mayoría de las cosas que hacen son en contra de ciudadanos venezolanos. La extorsión, los asesinatos, o sea, muy rara vez atacan a ciudadanos chilenos, por ejemplo. Eh, y ahí mi pregunta es, ¿en qué momento se rompe esa cápsula y parte como, en qué momento se desencapsula el fenómeno, por así decirlo, y parte atacando a ciudadanos chilenos también? ¿Eso ya pasó? ¿Va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Es lo del choque de trenes que decías tú, Pablo, antes? ¿Cuál es tu intuición respecto de eso? Me gustaría saber. Yo creo que se va a dar, o sea, no pueden existir un sistema de migración irregular, ¿no? O sea, simplemente no es posible. Esos grupos normalmente rompen ese esquema cuando ya están en territorios seguros. Entonces, de ahí ya tienen una base y por eso la importancia de extorsión. Ya tienen fuente de ingresos garantizados para sus acciones. O sea, la extorsión es lo que paga el quehacer diario del grupo. Y de ahí pueden ir ya avanzando, ya conociendo, o sea, el Tren de Aragua hace mucho tiempo estudiando terreno, conociendo terreno antes de actuar y entrar. Entonces yo creo que, y ahora estamos viendo, o sea, fenómenos donde ellos ya toman una violencia muy dramática para demostrar que son, y además lo que habló Pablo antes, la idea no es que todos son Tren de Aragua de Venezuela, ahora están vendiendo las franquicias, la franquicia de Tren de Aragua. Si tú aportas y haces lo necesario, tú te puedes autodenominar entonces Tren de Aragua. Entonces, tienen esa capacidad muy, y no es un modelo nuevo para la región, pero muy parecido a lo que hicieron las Zetas en México, ¿no? Cuando entraron en Centroamérica, yo viví la experiencia cuando entraron en Guatemala. Era exactamente lo mismo, control territorial, prostitución, armas, droga, lo que pasaba por ahí era de ellos. Hasta que los grupos locales se armaron y los sacaron, porque las Zetas no podían mantener 1,000 soldados en tierra todo el tiempo en Guatemala. Entonces, por fin fracasó ese modelo por supply chain issues, ¿no? Eso sí. Pero el Tren de Aragua no tiene ese problema porque está en la base, tiene su base ya acá. Entonces, se puede autosostenerse hasta el punto de poder expandir y además tienen un refugio. O sea, entran y nadie lo va a dilatar cuando regresan a las comunidades. Entonces, es un proceso que inevitablemente salen, pero depende del momento y por eso la importancia de los puertos. O sea, tener control tierra en Atacama, en el desierto, no es importante. Control del territorio alrededor de los puertos, eso es ganancia. Alrededor de las minas, eso es dinero. Alrededor de centros de población importantes donde hay prostitución, eso sí vale. Entonces, si no logran estar donde pueden expandir, van a ir caminando hacia esos lugares donde hay razón, hay manera de sacar provecho del territorio y ahí entra. Gracias, muy interesante lo que han conversado ustedes. Y la verdad que pensando obviamente en todo lo que se nos está viniendo, lo que estamos conociendo en la medida en que va pasando el tiempo, lo que decía tú, Pablo, a lo mejor en 5 años más nos vamos a dar cuenta cómo estamos realmente hoy día. Tenemos el virus, tenemos los síntomas, detectamos la enfermedad. ¿Qué remedio creen ustedes? Porque la verdad que, como decías tú, no creo que nadie tenga una bala de plata, pero ¿qué remedio creen ustedes que podamos poner todas las fuerzas vivas del país? Estamos hablando no solamente de Estado, policía, fiscalía, qué sé yo, todo el aparataje estatal y también los ciudadanos para salir eventualmente de esta pandemia antes que se transforme en algo ya inmanejable. Yo quisiera agregar a esa, es un tema que yo creo que todos quieren oír, el tema de las cárceles. O sea, si las cárceles efectivamente o no son la solución o cómo tendrían que ser. Y eso también es un tema. Bueno, yo, para ordenar la secuencia de la pregunta, yo creo que uno de los errores que podemos cometer es buscar modelos en el extranjero. Yo creo que hay que crear un modelo chileno.
en base a nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, de nuestra institucionalidad, etcétera, porque el 41 bis suena muy bien, pero probablemente es bastante poco aplicable a las condiciones que hoy día están en nuestras cárceles. El, la política de educación para la legalidad italiana suena perfecto, pero a lo mejor si tenemos el nivel de escolaridad que hay en Chile es impracticable. Tenemos que crear un modelo y la construcción, creo yo, es en bloque. La primera parte del bloque es tener al menos un marco teórico común que sea aceptado por todas las fuerzas democráticas de un país, por la sociedad civil, por la industria privada, por las ONG, que entiendan así, mira, si no hacemos algo vamos a llegar acá. Una vez que tenemos ese marco común, tenemos que trabajar en políticas de Estado sostenibles, sustentables, que vayan más allá de la lógica de un gobierno. Porque la lógica que nosotros vemos es que el próximo gobierno, sea cual que sea, va a decir, oye, lo hicieron pésimo, ahora lo vamos a hacer bien nosotros. Y el que venga a decir, oye, que lo hicieron mal, ahora lo hacemos. Y el crimen organizado se va a proyectar en el tiempo y probablemente todas las sensibilidades políticas que hay en Chile van a ser gobierno con el mismo problema. Y el trabajo es eso. Y para eso necesita un elemento rector donde la academia, por ejemplo, tiene un rol fundamental de ser elemento rector, porque las políticas públicas, muchas de ellas salen de estudios académicos. Yo creo que hay soluciones, creo que hay áreas focales que estamos contra el tiempo. Triage creo que se llama la forma cuando uno ingresa a urgencia y le dicen, "Oye, el triage de sujeto de fiebre, etc." Nosotros tenemos, en el triage tenemos cárceles, tenemos puertos, tenemos reclutamiento temprano menores, que son fenómenos gravísimos que están sucediendo y que no estamos poniendo atención adecuada. Las cárceles son, tenemos el consenso, quienes nos dedicamos a investigar esto, hemos trabajado tratando de entender esto, que las cárceles tienen una resignificancia en la nueva forma de entender el crimen organizado en América Latina y probablemente va a ser un fenómeno global, va a ir más allá de América Latina. Por varios factores, quizás lo más fácil de explicar es que en los últimos 30 años las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina han surgido de una cárcel. Surgieron en Brasil, con el primer comando Vermelo, el primer comando de la capital, en el tren de Aragua en Venezuela, el tren del Llano, que todavía no llega, pero va a llegar y va a ser un choque fuerte entre ambos, los grupos zulianos, que también son criminales, los choneros, los lobos, los tiguerones en Ecuador, algunas organizaciones en Perú, en Centroamérica. Y si uno toma que son diferentes países, tiene que haber un componente común para que surjan todos con el mismo modelo, ¿no? El componente común es la gobernanza criminal intrapenitenciaria y se da por un factor bien especial y fácil de entender. Las cárceles son mercados criminales. Y con la lógica que habíamos hablado antes, que el crimen organizado quiere tomar las ganancias de la economía ilícita, inyectarla en la economía formal, esto es clave. Porque una dosis de droga puede costar entre 7 y 10 veces más caro, incluso en Chile, dependiendo de la cárcel, Cristian Alvear lo puede decir, puede ser mucho más de 10 veces, que lo que cuesta 5 metros fuera de las murallas. En- y si en Chile el 82-84% de los privados de libertad se declaran consumidores adictivos de droga, 83% se declara como consumidor de droga, tú tienes un 83% de mercado cautivo, si logras dominar esa cárcel, que van a pagar entre 7 y 10 veces más caro que si vendieras afuera. El mercado está acá adentro. Y los que quieran dormir, si yo logro la gobernanza criminal, los que quieran dormir sin que les pase nada, los que quieran comer sin que les pase nada, los que quieran hablar por teléfono con su familia sin que les pase nada, tienen que pagarme. Y pagarme la extorsión. Entonces, este mercado es tremendamente atractivo y probablemente es mucho más rentable que tener el control afuera. Y esa es la amenaza y el riesgo porque el privado de libertad no asociado criminalmente tiene dos caminos. O paga esa extorsión el resto de su permanencia en la cárcel o se asocia a la estructura criminal. Y así es como se fortalecen estas estructuras y surgen. Nuestro sistema penitenciario, el sistema penitenciario chileno está en crisis. Y una crisis que lleva años de advertencia y años de postergación. Porque es una decisión política el asumirla y no hay ninguna sensibilidad política que quiera asumirla en serio. Porque es un cacho, tienen miedo a las asociaciones criminales, tienen miedo a una huelga de las cárceles. Es un tema demasiado complejo para que una sensibilidad política diga, ¿sabes qué? Yo me comprometo con esto. El problema es que ya no hay espacio para postergarlo. Es ahora o perdemos. Y el tema del fenómeno es tremendamente complejo porque va desde la formación y capacitación. O sea, un gendarme que egresa de la escuela de gendarmería se capacita a los 14 años de servicio. Su próxima capacitación son 14 años después. Entonces, en ese proceso no hay recapacitación en materias éticas, perfeccionamiento de algunos modelos, incentivos, etcétera. Y por otro lado, algo que yo sé que Cristian Alvear trabajó en su momento, que la forma que tenemos de clasificar criminalmente a las personas que ingresan es absolutamente obsoleta y es de una realidad que ya no existe.
O sea, yo estuve la semana antepasada en Santiago 1 y estuve dentro de los módulos, pero también estuve en la parte de donde se clasifican criminalmente y hay un venezolano. Si no hubieran clasificado a mí y a él queda en mínima seguridad y yo me voy a media seguridad porque yo sé usar armas, fui policía, tengo contacto, hablo COA, porque conozco el COA por haber sido policía. Por lo tanto, hoy día tenemos que, creo yo, trabajar en las formas de clasificar criminalmente la peligrosidad de un sujeto en base a la forma de asociatividad criminal que viene y no lo que pensábamos que era la delincuencia de Chile. O sea, hay un tema que te puede poner varios puntos en contra y aumentar tu criminalidad si tú tienes indicios de haber peleado a cuchilla. Antiguamente, Cristian una vez lo dijo y me pareció sorprendente, antiguamente en el óvalo de la cárcel Douglas, cuando dos internos querían pelear, medían el tamaño de los estoques para que hubiera una competencia leal. Y se decidía si era a muerte o a corte. Entonces, si era a corte, era ya, el primero que corta, gana. Se hacía un tajito, ya ganaste y se acababa la pelea. Hoy día asesinan en las cárceles por la espalda, que es un fenómeno entonces tiene una significancia tremenda. Una cosa brevemente. Yo creo que es un error también pensar que uno tiene que derrotar el crimen transnacional. Lo que hay que hacer, y es demostrable, hay que elevar el costo de hacer negocio en Chile para que sea más alto que en otros países. Con eso la gente comienza a dispersarse porque son básicamente actores económicos. Entonces muchas veces, y yo mismo lo hago, ¿cómo vamos a derrotar? ¿Cómo vamos a desmantelar? Para un país, lo fundamental, y he dicho a varios países, nadie lo ha hecho todavía, elevar el costo y eso va a implicar para los vecinos un costo, pero no va a ser el problema chileno, ¿no? O sea, tienen que pensar como política cómo elevar el costo para que no sea tan fácil acá o mucho más difícil acá que en otro país. Y va a obligar a los vecinos a tomar medidas, pero Oye, no. Douglas, ¿y qué es subir el costo? ¿Qué sería subir el costo? Subir el costo es hacer mucho más difícil el lavado de dinero, por ejemplo. Eso es un factor fundamental para Chile y los países que son económicamente dinámicos. La otra cosa es un control de cárceles reales, donde la gente no puede estar con su estado mayor en la cárcel manejando todo lo que sale de afuera. Entonces la gente no va a querer estar en las cárceles chilenas. O sea, vamos a Ecuador mucho mejor, vamos allá, hasta El Salvador con Bukele. Es tener crear redes, una cosa que falta tremendamente en Chile, que a mí me sorprende, es un servicio de inteligencia con visión al crimen organizado en el país, que ustedes no tienen datos, no tienen cómo compartir información entre diferentes grupos del mismo estado. O sea, si uno tiene inteligencia y comienza a agarrar gente temprano cuando entran, porque ya están alertados, eso va a ser un poco difícil entrar a Chile. Pues vamos a otra parte. Uruguay es mucho más fácil. Paraguay no revisa documentos. Costa Rica, entonces yo creo que son muchas cosas, digamos, un poco administrativas, por eso va a ser un poco más fácil de hacer. Lo de crear cárceles más seguros es más complejo, más largo tiempo, pero se puede tomar medidas concretas ahora para que no sea tan fácil. Entonces yo creo que revisando los puntos los espacios que ellos utilizan y no cerrar los espacios porque no es posible, pero achicar los espacios para que al lado Perú tiene un espacio así, tú tienes un espacio así, van a optar por acá. Sí, gracias por las ideas y por todo. Mi pregunta sería, ¿qué hacemos con el tema de la irregularidad migratoria? Entendido en que es lo que permite muchas veces que esta gente se mantenga en la invisibilidad. Lo digo como migrante que pasó el proceso migratorio, que es un proceso complicado, que es muy lento en dar respuesta, y eso al final al que favorece en últimas es al crimen organizado. ¿Qué hacemos respecto de eso? Y por otra parte, hace poco estuvo el presidente Duque en Chile, expresidente de Colombia, y decía algo de la indelegabilidad de la responsabilidad de la figura presidencial del control de este tema, ¿no? A veces pareciera que en los gobiernos nadie se quiere hacer responsable y termina siendo un ministro o creemos un ministerio, creemos algo nuevo, pero ¿hasta qué punto creen ustedes que es fundamental que la cabeza de la lucha contra el crimen organizado, de la lucha contra todo esto, tiene que ser la figura presidencial? O sea, tiene que ser alguien, o que al menos pueda ser él el que reúna a esas autoridades que tienen esa coordinación,
un poco para generar esa integración de compartir información, de articular, de hacer operativos concretos. Pero ¿cómo ven esa reflexión que él hacía del caso colombiano aplicado en otros países de América Latina? Si creen que aplica o no. Gracias. Bueno, yo diría brevemente que ningún estado ha logrado, desde Canadá hasta Argentina, es una crisis tremenda, la migración. O sea, nadie ha solucionado el problema ni mínimamente. No hay consenso en ningún país sobre cómo manejar ese tema. Entonces, yo creo que eso es muy indicativo de la importancia del problema y la magnitud del problema. Yo creo que esta noche estuvimos con John Lee Anderson, es un amigo, un periodista muy conocido, hablando de la migración y él dijo, mira, el uso de migración como arma no es nueva, es una cosa que ya agarró Maduro. Y comenzó con el caso de Gaddafi en Libia, cómo mandaba ola de migrantes a Italia, cómo se desestabilizó Europa por decisiones como participó Turquía en muchas de estas cosas. No que la gente que pase sean mala gente o nada, simplemente el control de sus propias fronteras para que no haya ola migratoria detectaron que es el arma más barato y más efectivo contra Estados Unidos en este caso, o sea, en el caso de América Latina. Entonces, cuando Maduro está contra la pared, entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces, y no es solo hacia Estados Unidos, o sea, es una estrategia de, yo diría, desestabilizar todos los procesos democráticos en América Latina. Ecuador está en parte de crisis por eso, no puede. Ustedes están en crisis, Perú está en crisis, hasta Argentina ahora está un poco en crisis, pero Brasil está en crisis. O sea, es una arma que le cuesta al Estado cero y tiene impacto desde Ecuador hasta la frontera con México de Estados Unidos. Entonces, yo creo que pero abre las puertas para váyanse, como hizo con las cárceles. Y hay estudios muy interesantes sobre los mensajes que mandan los estados y especialmente de Nicaragua, en Venezuela, en el caso de estudios muy profundos, donde no es que hay mensajes que váyanse ahora. Yo estuve en Centroamérica en las olas ante, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Estábamos monitoreando. Yo estaba trabajando en ese momento con el gobierno de Estados Unidos y estábamos monitoreando. Llegó dinero de Venezuela. Los repartieron entre El Salvador y Honduras para organizar las caravanas de migración que se iban. Entonces, si uno está desesperado y viene una persona y dice, váyanse ya, si van ya, van a cruzar, váyanse con sus niños porque están obligados a dejarle pasar. Entonces, o sea, y aquí hay agua, aquí hay credenciales de entregar, credenciales de refugiados. Entonces, eso es fomentar la migración masiva porque la gente dice, entonces puedo. Entonces, una persona que está en un grupo de WhatsApp, está monitoreando, díganles que tal mensaje, díganles tal mensaje, y iban repitiendo y boom, 18,000 personas en 2 días se juntan y crean una crisis en todas partes. Entonces eso es un arma, digo, no contra los migrantes, pero es una arma para, y mira lo que han logrado en Estados Unidos, estabilizar todo el proceso electoral ahí basado en un fenómeno de migración irregular. No sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos un poco en la hora. Yo creo que una pregunta que todos los que están aquí, algunos de los que yo conozco tenía, es el caso Bukele, que justamente se instala como una solución, ¿verdad? Eficiente, al menos puertas afuera. Y entonces quisiera que para terminar esto, tú, Douglas, nos pudieras contar un poco respecto de ese modelo, cuál es la eficiencia que tiene, si efectivamente sirve o no, cuáles son los aspectos, cuáles son sus luces y sombras. Gracias, sí, yo creo que reconozco que estamos contra el tiempo, entonces voy a ser breve. Yo tengo 30 años de experiencia en El Salvador, viví ahí más de 10 años y he estado ahí desde los años 80. Conozco muy bien a Bukele antes de que fuera presidente. Entonces, yo creo que en resumen, lo que hizo Bukele no es sostenible por el simple hecho que es un pacto entre las maras y el gobierno. No hay política anti-mara, ni mucho menos. Yo tengo mucho contacto con el MS-13 desde que se formaron en El Salvador en los años 90. Ellos tienen arsenales de armas y no entregaron ni un arma. Supuestamente cuando fueron derrotados, ni un muerto, ni un arma entregado. ¿Qué indica eso? Que hubo pacto muy feo. Y el pacto implicaba
según lo que ya sabemos por lo que ha salido en diferentes partes. La regla era que la ranfla, la cúpula del MS estaba requerida en extradición a Estados Unidos, no iban a ser extraditados. Entonces, nombran al viceministro de Seguridad y de Prisiones a escoltar personalmente a la ranfla, líderes del MS, a Guatemala y para que fueran a México a estar a salvo. O sea, parte del programa. En vez de matar y meterse en ese problema, entonces la madre dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a recibir dinero como si no estamos en sicariato y extorsión? ¿Qué hacemos? Porque parte de esta extorsión era parte de la cosa más odiada de las maras. Entonces canalizan dinero del gobierno central que va a alcaldías, pero a las alcaldías donde están controlando las maras y ellos reciben ese dinero como para suplantar el dinero que ellos ganaban de extorsión, ¿no? Agarran 85,000 personas. Yo, cuando trabajaba con el gobierno de Estados Unidos y con la policía en El Salvador, tenían mapeado todas las clicas de todas las bandas y no había más de 27,000 mareros. Entonces, si uno agarrara a todos, aún así hay 60,000 detenidos sin causa, ¿no? Y los juicios ahora son de 250, 300 personas por juicio. Todos aquí culpables o inocentes. Entonces ya la reacción de la gente por ese detenido, si tienes 85,000 detenidos, tienes 600,000 personas afectadas, los familiares y todo, que ahora están, ¿qué pasó? Al principio dijeron, bueno, se equivocaron, tal vez no, pero ya con los muertos, los asesinatos en las casas y nadie sale libre, aunque los jueces ordenen la libertad, no salen. Hay una repercusión muy fuerte, pero a fondo es un pacto para mantenerse en el poder que yo digo va a terminar muy mal porque va a terminar cuando la Mara Salvatrucha decida que quieren romper el pacto. Bukele no tiene nada que decir con eso. Siguen aumentando sus demandas en monetarios, económicos del gobierno. El gobierno no va a poder satisfacer eso. Y ellos tienen todo guardado para entrar en una otra guerra civil. Y ellos, yo conozco a algunos de los líderes todavía, y eso es lo que ellos dicen. Cuando necesitamos, nosotros vamos a romper. Y va a correr, ellos van a correr sangre como jamás habían visto, como castigo a Bukele por habernos defraudado. Entonces yo creo que esa idea de que es mano dura, con una política coherente y todo, es probablemente la campaña de propaganda más exitosa que yo he visto en mi vida, ¿no? En serio, porque manejan miles de troles y medios en El Salvador y han creado esa imagen que hemos... Y la verdad es que la gente, especialmente al principio, muy agradecido, ¿no? Porque sí bajaron los niveles de violencia. La gente ya pudo caminar un poco por las calles, piensa reabrir centros que nunca habían estado. Y en un momento la gente dice, excelente. Pero ya el precio real se está evidenciando y es, a mi criterio, un modelo completamente insostenible. Yo diría, en poco tiempo vamos a ver un rompimiento muy fuerte ahí. Bueno, muchas gracias. Por lo menos a mí me quedan muchísimas preguntas, pero quizá una conclusión. Y es que este problema, que es un problema que tenemos en Chile y que puede, ¿no es cierto?, si no nos hacemos cargo, aumentar, es una necesidad el que estemos todos juntos. Y ese es el llamado de la universidad. Nosotros tenemos como función principal el transferir la investigación, el trabajo académico a los problemas públicos y sobre todo articular también actores que a lo mejor son más improbables, pero que de dónde van a salir en definitiva las definiciones o las acciones que nos pueden llevar a solucionar o hacernos cargo de este problema. Así que muchas gracias y muy luego los estaremos invitando a otro tipo de estas conversaciones donde esperamos ir viendo temas prioritarios, digamos, del país en los que todos podemos influir. Muchas gracias.